Congresista Alegría García. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Lizarzaburo. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Salguana Cavides. Y congresista Varas Meléndez. Congresista, informa usted que el quórum para la presente sesión es de 9 congresistas y tenemos en sala 9 congresistas. Por lo tanto, tenemos quórum para iniciar la presente sesión. Muchísimas gracias, secretaria técnica. Habiéndose entonces verificado el quórum reglamentario, siendo las 5:17 de la tarde del día 14 de febrero del 2022, damos inicio a la 10ª sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Ética Parlamentaria. Vamos a dar la aprobación del acta. Señores congresistas, se les informe que se ha remitido electrónicamente el acta de la 9ª sesión ordinaria realizada el 7 de febrero del 2022. Si no hubiera observaciones, se procederá a la votación para su aprobación. Secretaria técnica, sírvase a realizar la votación nominal para la aprobación del acta. Con su venia, presidenta, vamos a proceder al llamado para la aprobación del acta. Congresista Agüero Gutiérrez. A favor. Gracias, congresista Agüero. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cruz Mamani. A favor. Gracias, congresista Cruz. Congresista Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. A favor. Gracias, congresista Luque. Congresista Morante Figari. A favor. Gracias, congresista Morante. Congresista Padilla Romero. A favor. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Casternoqué. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Salguana Cavides. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Gracias, congresista Torres. Congresista Varas Meléndez. Congresista Paredes Fonseca. Gracias, congresista. Congresista, informa usted que el acta se Aragón aprobado Carreño a favor. Aragón Carreño a favor. Gracias, congresista Aragón. Informa usted que el acta se ha aprobado con 9 votos a favor por unanimidad. Muchas gracias, secretaria técnica. Pasamos a sección despachos. Se les informa, señores congresistas, que se ha remitido a sus correos electrónicos la sumilla de los documentos recibidos del 4 al 10 de febrero del 2022 y al mismo tiempo los documentos remitidos del 4 al 10 de febrero del 2022. Si algún señor congresista desea algún documento, sírvase solicitarlo a Secretaría Técnica. Pasamos a estación de informes. Se les informa también que se ha ingresado a la comisión una denuncia contra el congresista Héctor Valer Pinto, de conformidad con el numeral 26.1 del artículo 26 del reglamento,
Se procedió a iniciar indagación preliminar corriendo traslado de la denuncia al congresista denunciado. Se hace de su conocimiento que en el proceso que se sigue contra el congresista Esdras Medina Minaya, este ha presentado reconvención contra la congresista Flor Pablo Medina, habiéndose procedido a correr traslado de la reconvención a la congresista Pablo. Señores congresistas, si desean realizar algún informe, les agradeceremos inscribirse a través del chat o solicitar la palabra a presidencia. Señora presidenta, buenas tardes. Congresista disculpe, Juan Carlos Lizarzaburu, presente. Congresista Lizarzaburu, buenas tardes. Sí, adelante. No, simplemente anunciar mi presencia. Disculpas por la demora al acceder. Hemos estado en sesión de Comisión de Defensa. Gracias, congresista Lizarzaburu. Entendido su pedido. Pasamos a estación de pedidos. Señores congresistas, pueden formular sus pedidos inscribiéndose de igual manera a través del chat o a través de presidencia. De no haber solicitud de la palabra, pasamos a estación del orden del día. Vamos a pasar denuncia de oficio contra el congresista Américo Gonza Castillo. Señores congresistas, con fecha 1 de febrero del año en curso, la congresista Norma Hierro Lumbreras remitió el oficio 402-2021-2026, solicitando a la comisión evalúe denunciar de oficio al señor congresista Américo Gonza Castillo respecto a su participación en la gestión de polémicas reuniones sostenidas por la ex integrante de la Policía Nacional, señora Patricia Sobero Niño, y el general Javier Gallardo Mendoza, con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Y con fecha 7 de febrero, la congresista Hierro remite oficio a la comisión mediante el cual amplía la información respecto a una investigación propalada en un programa periodístico que señala que la señora Marta Gonza Castillo, hermana de parlamentario, accedió a una plaza laboral en la Policía Nacional del Perú, sin cumplir con acreditar el año de experiencia laboral en el Estado, que era un requisito para ese cargo, puesto laboral al que habría accedido luego de las reuniones gestionadas en Palacio por el congresista Gonza. Y cuando el general Gallardo ya ejercía el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. Vamos a transmitir un video de la parte pertinente del reportaje respecto a los hechos acá narrados. Secretaría Técnica, sírvase mostrar el video. Gracias. Solo faltaba que gane el congresista que forjó tal reunión, Américo Gonza Castillo. El lema del Congreso es... Colegas, ¿ven el video o no? No. No se nota, no se vio nada. No se ve nada. Solo faltaba que gane el congresista que forjó tal reunión, Américo Gonza Castillo. El lema del Congreso es trabajo para todos. El congresista condujo al despacho de su amigo presidente a Sobero y al general. No era amor al chancho, pues, ¿cómo ganaría
el congresista llevando a un general y proveedora de la Policía Nacional del Perú a Palacio, ¿cómo ganaría? Con chamba. Los hechos dicen que Javier Gallardo fue designado jefe de la policía por el presidente de la República el 2 de septiembre. Un mes después, la Policía Nacional, dirigida por él, lanzaría un concurso de trabajo por 7.000 soles. La feliz ganadora de la chamba, Marta Gonza Castillo, la hermana del congresista. Marta Gonza Castillo nunca había trabajado en el Estado. Un mes después que su hermano llevó al general de la policía a Palacio, ganó un concurso de trabajo en la policía a través de una discrecional entrevista personal. ¡Felices todos! Señores congresistas, ante la presunta relación del congresista Américo Gonza Castillo con la contratación de su hermana, se les consulta el formular denuncia de oficio a fin de proceder a la indagación de estos hechos, exigiendo además una presunta vulneración a la ética parlamentaria conforme a lo establecido en el artículo 4, literales A, B y D del Código de Ética. Señores congresistas, si desean intervenir, les agradeceremos inscribirse por el chat o solicitar la palabra a través de presidencia. Si no habría ninguna intervención, solicitamos a Secretaría Técnica someta a votación nominal denunciar de oficio al congresista Américo Gonza Castillo. Secretaría Técnica. Gracias, congresista. Con su venia vamos a pasar a la votación. Agüero Gutiérrez. En contra. Gracias, congresista Agüero. Anderson Ramírez. Alegría García. Aragón Carreño. A favor. Gracias, congresista. Serrón Rojas. Cruz Amani. Cruz en contra. Gracias, congresista Cruz. Congresista Lizarzaburo. Lizarzaburo. A favor. Gracias, congresista Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. Congresista Morante Figari. A favor. Gracias, congresista Morante. Congresista Padilla Romero. A favor. Gracias, congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Casternoqué. Abstención. Congresista Salguana Cavides. Congresista Torres Salinas. Congresista Varas Meléndez. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Vamos a volver a llamar a los señores congresistas que no han contestado el llamado.
Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Luque Ibarra. Abstención. Gracias, congresista Luque. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Caster Noqué. Abstención. Congresista Saavedra, no lo escuchamos bien. ¿Podría volvernos a decir el sentido de su voto? Abstención. Ya, gracias, congresista. Congresista es en abstención. Congresista Salguana Cavides. Congresista Torres Salinas. Presidenta, en abstención. Torres Salinas. Gracias, congresista Torres. Congresista Anderson está tratando de entrar, está pidiendo que por favor le permitan el ingreso. Congresista Varas Meléndez. Congresista, informo a usted que la votación ha sido la siguiente. 5 congresistas han votado a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, se ha aprobado iniciar investigación de oficio contra el congresista Américo Gonza. Muchas gracias, secretaria técnica. Vamos a pasar al 5.2, denuncia de oficio contra el congresista José Enrique Gerí Oré. Señores congresistas, como es de público conocimiento, se han mostrado imágenes del congresista José Enrique Gerí Oré, presuntamente vulnerando las normas de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Vamos a solicitar a la secretaria técnica se visualice el video donde se observan los hechos acá narrados. Adelante, secretaria técnica. Habiéndose visualizado el video y con lo expuesto, se propone denunciar de oficio al congresista José Enrique Gerí Oré por presuntamente haber vulnerado la ética parlamentaria conforme lo establecido en el artículo 2, el literal A, del artículo 4, el literal G, del artículo 3 del reglamento. Señores congresistas, si desean hacer uso de la palabra, les pedimos inscribirse a través del chat o solicitar su intervención a través de presidencia. Señora presidenta. Congresista Morante. Adelante, congresista Morante. Presidenta, creo que ya hemos tenido anteriormente casos como este, tanto el caso de la congresista Muruz como el caso del congresista de Piura Manolo, que en ambos casos se desestimó la denuncia, ¿no?
porque no se habían acreditado exactamente los temas. Yo, bueno, como todos, para todos es obvio, yo no puedo ver el video, pero sin embargo he pedido que me lo describan. Me dicen que están en una terraza con un grupo de gente, que todos están con mascarillas, salvo el congresista Gerí, lo que implicaría pues de que no habría mayor riesgo de contagio, que es una terraza abierta, y una serie de temas que ya en esta comisión ya los hemos visto antes y creo que sería ya un poco tedioso volver a tocar un tema como este, que ya sobre el cual ya nuestra comisión ha tomado ya una posición, ¿no? Yo sugeriría a mis colegas que mejor nos ocupemos de temas más complejos, digamos, y podamos archivar este tema, porque creo que las condiciones en las que se ha dado esa reunión son muy similares a las anteriores que vimos ya tanto con la congresista Muruz como con el congresista Manolo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Morante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Congresista Lizarzaburu, adelante. Sí, señora presidenta, muchas gracias por su intermedio. Yo suscribo las palabras del congresista Morante. Yo creo que debemos de ocuparnos de cosas más sustanciales. El congresista Gerí está en una reunión privada, sí es cierto, está sin mascarilla, todo lo demás con mascarilla, pero yo creo que nos estamos pasando un poco, y yo creo que estos son temas que ya son muy ligeros y debemos de poner un poco en valor o ponderar temas que sean un poco de mayor peso específico para nuestro trabajo en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lizarzaburu. Si no hay ninguna otra intervención, habiéndose entonces agotado el debate, le solicitamos a la secretaria técnica someta a votación nominal al denunciar de oficio al señor congresista José Enrique Gerí Oré. Adelante, secretaria técnica. Conforme presidenta. Congresista Agüero Gutiérrez. Abstención. Gracias, congresista. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño. Congresista Cerrón Rojas. Buenas tardes, señora presidenta. Quería dejar constancia de mi asistencia. Y mi voto es en contra de que continúe la investigación. Gracias. Gracias, congresista Cerrón. Congresista Cruz Mamani. En contra. La unidad de criterio. Gracias. Gracias, congresista Cruz. Congresista Lizarzaburu. En contra. Gracias, congresista Lizarzaburu. Congresista Luque. En contra. Gracias, congresista Luque. Congresista Morante. En contra. Gracias. Congresista Padilla Romero. En contra. Gracias, congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Saavedra Casternoqué. Contra. En contra, congresista Saavedra Casternoqué. Hemos tomado su voto. Congresista Salguana Cavides. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas en contra. Gracias, congresista Torres. Congresista Varas Meléndez. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias, congresista Paredes. Voy a volver a llamar a los congresistas que no contestaron el llamado. Congresista Anderson Ramírez. En contra. Gracias, congresista Anderson. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño. En contra. Gracias, congresista Aragón. Congresista Portalatino Ábalos.
congresista Salguana Cavides y congresista Varas Meléndez. Congresista, informa usted que la propuesta de denuncia de oficio contra el congresista Gerí Oré ha sido desestimada con 10 votos en contra, un voto a favor y un voto en abstención. Muchas gracias, secretaria técnica. Vamos a pasar al informe final en el expediente número 012-2021-2022. Señores congresistas, vamos a presentar este informe final recaído en el expediente número 12, seguido con la denuncia de parte contra el señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Para ello, le solicito a la asesora a cargo presente el informe final. Adelante, señora asesora. Gracias, señora congresista. Buenas tardes a través suyo. Buenas tardes a los señores congresistas. ¿Me permite, por favor, pasar una presentación? Preinforme final del expediente 012-2021-2022 CEP-KIFP-CR. Información. Con oficio 078, el congresista Héctor Valer Pinto, el congresista Nibardo Edgar Tello Montes, Guillermo Bermejo Rojas, Alex Flores Ramírez, Jacqueline Katy Ugarte Mamani, Silvana Emperatriz Robles Araujo y María Antonieta Agüero Gutiérrez presentaron denuncia contra el congresista José Carlos Montoya Manrique por vulnerar presuntamente los artículos 2 y 4 literal A del Código de Ética Parlamentaria en agravio de la ministra de Cultura Gisela Ortiz Perea. Esta denuncia ha sido recibida el 20 de octubre del 2021 y, como vemos aquí, ha sido presentado por el congresista Héctor Valer Pinto. Los antecedentes. Se tiene el informe de calificación ha sido aprobado el 8 de noviembre del 2021 con 7 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Se le imputa al congresista José Carlos Montoya Manrique la vulneración del artículo 2 y el artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. En el análisis tenemos, el 15 de octubre del 2021, el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique fue entrevistado por la periodista Mávila Huertas en un medio de comunicación. En dicha entrevista se abordaba el tema de otorgar la confianza al nuevo gabinete liderado por la premier Mirta Vázquez Chuquilín. Ante la pregunta de la periodista sobre el cuestionamiento a la ministra de Cultura, de sus declaraciones se desprende. Por su relación con Sendero, cuando era universitaria, tiene relación por información de inteligencia de la época, que sabía que tenía relación con Sendero Luminoso en esa época de la cantuta. A la pregunta de la periodista, ¿usted tiene pruebas de eso para enrostrarle? El congresista Montoya Manrique respondió, pruebas no, tengo información que está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas. Es una sospecha. Disculpe, Presidenta, parece que se ha congelado la pantalla. Voy a volver a compartir los PPTs.
El objeto de la investigación. El objeto de la presente investigación es determinar si la conducta del congresista José Carlos Montoya Manrique vulneró el Código de Ética Parlamentaria, en adelante Código, y el reglamento del Código de Ética Parlamentaria, en adelante reglamento, u otra disposición legal de nuestro ordenamiento jurídico, y determinar si los hechos son pasibles de sanción. En el informe ustedes pueden encontrar cuál es la documentación remitida y la documentación emitida. Como se informó, se expeditó la resolución de investigación con fecha 25 de noviembre que apertura investigación al congresista Montoya y declara procedente la denuncia de parte contenida en el expediente número 012-2021-2022/CEP-CR. En consecuencia, dispóngase el inicio del proceso de investigación en contra del congresista José Carlos Montoya Manrique por presunta infracción a los artículos 2 y 4 literal A del Código y el artículo 3 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. Bien. Para el análisis del presente informe se ha tomado como evidencia la entrevista del congresista José Carlos Montoya del 15 de octubre en un medio periodístico, los alegatos presentados por el congresista denunciado y la audiencia del 10 y 17 de enero del 2022. Como ya se ha dicho anteriormente, el 15 de octubre del 2021 el congresista José Carlos Montoya Manrique fue entrevistado por la periodista Mávila Huertas en un medio de comunicación. En dicha entrevista se abordó el tema de otorgar la confianza al nuevo gabinete. A la pregunta de los cuestionamientos sobre los ministros al nuevo gabinete, el congresista José Carlos Montoya Manrique indica lo siguiente. Por su relación con Sendero cuando era universitaria, tiene relación por información de inteligencia de la época que sabía que tenía relación con Sendero Luminoso de esa época de la Cantuta. A la pregunta de la periodista, ¿usted tiene pruebas de eso para enrostrarle? El congresista Montoya Manrique respondió, pruebas no. Tengo información que está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias personas. Es una sospecha. Se debe precisar que de la entrevista en la que participó el congresista es netamente política y por tanto toda la declaración la realiza desde ese punto de vista. Por ello podemos indicar que si bien es cierto que al inicio el congresista utiliza palabras que gramaticalmente son afirmativas, se debe hacer un análisis de todo un contexto. Y para este caso en particular, el congresista señala que lo dicho en base a una información de la época, años 80, y que por lo tanto constituye una sospecha las relaciones de la ex ministra de Cultura con el terrorismo. El artículo 2 del Código precisa que el congresista debe realizar su labor conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia, y por lo tanto debe actuar en todo momento de acuerdo a estos principios. En este caso se puede observar que dentro de las declaraciones de la entrevista del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique no usó palabras fuera de contexto, no usó groserías, sus declaraciones se fundamentan en las pruebas presentadas en su descargo. En el documento de los descargos enviado por el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique señala que lo expresado de la entrevista del 15 de octubre fue en base a sospechas por el testimonio del 2009 del profesor Wilfredo Risco Pico, identificado con DNI número 07147314, en el marco de las investigaciones que se realizaban a los infiltrados de Sendero Luminoso en actividades públicas. Las declaraciones dadas por el congresista denunciado sobre la relación entre la señora Gisela Andrea Ortiz Perea y un grupo subversivo se basan no solo en el testimonio del profesor Walter Risco Pico, sino es un artículo del diario La Razón que fue tomado en el año 2009 de la página web de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En el artículo abro comillas, en el artículo del diario La Razón se hizo referencia a la señora Gisela Ortiz Perea de la siguiente manera. Una ex activista senderista, Gisela Ortiz Perea, ahora beneficiada con indemnizaciones millonarias justamente con los demás deudos, abre puntos suspensivos. ¿Por qué ahora queda claro que ella fue una más del grupo? Se puso en jaque a la sociedad peruana. Además de acusar a la señora Gisela Ortiz Perea, el profesor Wilfredo Risco Paico le pregunta, ¿cuánto dinero ha recibido del ONG y del extranjero a costillas de la muerte de tu hermano? Lo que más me indigna es que te hagas la víctima, pero basta ya de mentir. Por lo anterior, el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique señala que estos indicios que señalan la relación entre la señora Gisela Andrea Ortiz Perea con un grupo paramilitar son suficientes para sospechar de una persona, más aún tratándose de una autoridad con esa investidura. Es decir, que en ningún momento el congresista mintió
inventó, alteró las declaraciones vertidas por el profesor Walter Risco Pico y a puertas de concederse la confianza al nuevo gabinete, el congresista estaría ejerciendo su derecho de control político contemplado en el artículo 5 del reglamento del Congreso. Los congresistas son representantes de la nación y, por tanto, además de realizar un trabajo parlamentario, realizan un trabajo político, puesto que el Congreso de la República es eminentemente un fuero político. En ese sentido, el artículo 17 del Reglamento del Congreso de la República, que tiene carácter de ley, señala que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Es decir, las opiniones que los parlamentarios deslicen en el cumplimiento de sus funciones se quedan en opiniones y ninguno puede ser juzgado. Por ello, en este caso, la opinión del congresista se basa en el testimonio del profesor Risco Pico, por lo que no estaría faltando a la verdad, al señalar que simplemente se trata de una sospecha, porque en ningún momento afirmó categóricamente la existencia de la relación. De la misma manera, Se fue la señal. muy bien. Hace buen rato que no se escucha nada. Hace un buen rato que no escucho, colegas. Igual, se ha perdido señal, no se oye nada. Buenas tardes, señores congresistas. ¿Me logran escuchar? Ahora sí. Bien. Ok, Ahora gracias.
El 8.5 del informe breve final indica lo siguiente. Las declaraciones dadas por el congresista denunciado sobre relación entre la señora Gisela Andrea Ortiz Perea y un grupo subversivo se basan no solo en el testimonio del profesor Walter Risco Pico, sino en un artículo del diario La Razón que fue tomado en el 2009 en la página web de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que a la letra dice: en el artículo del diario La Razón se hizo referencia a la señora Gisela Ortiz Perea de la siguiente manera: una ex activista senderista, Gisela Ortiz Perea, ahora beneficiada con indemnizaciones millonarias, juntamente con los demás deudos, porque ahora queda en claro que ella fue una más del grupo que puso en jaque a la sociedad peruana. Además de acusar a la señora Gisela Ortiz Perea, el profesor Wilfredo Risco Paico le pregunta: ¿cuánto dinero has recibido de las ONGs y del extranjero a costillas de la muerte de tu hermano? Lo que más me indigna es que te hagas la víctima, pero basta ya de mentir. Declaraciones del profesor Walter Risco Paico en el portal de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Por lo anterior, el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique señala que esos indicios que le señalaban en la relación entre la señora Gisela Andrea Ortiz Perea con un grupo paramilitar son suficientes para sospechar de una persona, más aún tratándose de una autoridad con esa investidura. Es decir, que en ningún momento el congresista mintió, inventó, alteró las declaraciones vertidas por el profesor Walter Risco Pico, y a puertas de concederse la confianza al nuevo gabinete, el congresista estaría ejerciendo su derecho de control político contemplado en el artículo 5 del reglamento del Congreso. Los congresistas son representantes de la nación y, por tanto, además de realizar un trabajo parlamentario, realizan un trabajo político, puesto que el Congreso de la República es eminentemente un fuero político. En este sentido, el artículo 17 del reglamento del Congreso de la República, que tiene carácter de ley, señala que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Es decir, las opiniones que los parlamentarios deslicen en el cumplimiento de sus funciones se quedan en opiniones y ninguno puede ser juzgado por ello. En este caso, la opinión del congresista se basa en el testimonio del profesor Risco Pico, por lo que no estaría faltando a la verdad al señalar que simplemente se trata de una sospecha, porque en ningún momento afirmó categóricamente la existencia de la relación. De la misma manera, el artículo 3 del reglamento indica que los congresistas se conducen de acuerdo a los principios establecidos, como es el principio de verdad y respeto. Es decir, que el congresista siempre diga la verdad basada en la autenticidad de los hechos. Nuevamente se colige que el congresista no alteró el testimonio del profesor sobre los hechos ocurridos en la década de los 80 y que su opinión política se basa en el cumplimiento de sus funciones sin que exista dolo alguno en sus declaraciones o que tenga el ánimo de difamar. Las sospechas sobre la exministra Gisela Ortiz Perea se quedan en simples sospechas y por ello no es una falta de respeto sospechar de un funcionario público y opinar políticamente sobre sus actuaciones frente a una cartera ministerial. Como se advierte de lo revisado en el portal web de Lima Gris del 25 de octubre del 2021, se mencionó que Lima Gris se comunicó con el jefe de prensa del Ministerio de Cultura para recoger el descargo de la ministra sobre los testimonios que presuntamente la vinculan a la ministra y a su hermano con Sendero Luminoso. Luego de 2 días, el jefe de prensa, Claudio Poma, nos respondió, es decir, al portal Lima Gris, diciéndonos que la ministra no quería hablar del tema, señalando que el caso estaba judicializado. Por lo tanto, se puede inferir que hasta que no se resuelva el caso, la exministra no se pronunciaría. Según el ex oficial mayor del Congreso, doctor César Delgado Guembes, respecto a la opinión que emiten los congresistas, señala lo siguiente: la defensa de sus puntos de vista requiere que en principio no se le restrinja. Debe tener la posibilidad y la garantía de que podrá hablar con claridad y calificar lo que observe de la manera más fidedigna posible. El parlamentario tiene una verdad que defender. Esa verdad puede ser dicha de muchas formas, por supuesto, pero la forma que escoge el parlamentario puede ser la más gráfica para transmitir la gravedad de un hecho o una conducta.
Se debe entender que los congresistas tienen diferentes formas de comunicarse. Algunas serán más asertivas y otras más elocuentes. Lo cierto es que bajo ningún concepto se debe restringir el derecho a la opinión, más aún al tratarse de un parlamentario cuya actividad es política. El 10 de enero del 2022 se invitó a la audiencia a la entonces ministra de Cultura Gisela Andrea Ortiz Perea, al congresista José Carlos Montoya Manrique y al congresista Héctor Valer Pinto, que actuó en representación de los 7 congresistas denunciantes. La ex ministra de Cultura envió el oficio número 0006-11-2021-DM-MC, en el que indicó que respeta las instancias y competencias de la Comisión de Ética, por lo que no consideró asistir a la audiencia. Y en el caso del congresista denunciado, no pudo participar en dicha audiencia porque se encontraba en una reunión de junta de portavoces y por lo tanto solicitó la reprogramación. Sin perjuicio de lo anterior, la primera audiencia se llevó a cabo el 10 de enero con la presencia del congresista Héctor Valer Pinto, quien sustentó la denuncia en representación de los 7 señores congresistas firmantes, reafirmando la denuncia interpuesta basada en los hechos ocurridos el 15 de octubre del 2021. Cuando el congresista José Carlos Montoya Manrique fue entrevistado en un programa político sobre otorgar la confianza o no al nuevo gabinete presidido por la ex congresista Mirta Vázquez Chuquilín, en este sentido, el congresista Héctor Valer Pinto señaló que en dicha entrevista realizada por la periodista Mávila Huertas de Canal N, al ser consultado por la periodista sobre los cuestionamientos a la ministra de Cultura, el congresista denunciado, es decir, Jorge Carlos Montoya Manrique, respondió: por su relación con Sendero cuando era universitaria, tiene relación por información de inteligencia de la época, que sabía que tenía relación con Sendero Luminoso en esa época de la cantuta. ¿Usted tiene pruebas de eso para enrostrarle? El congresista Montoya Manrique respondió: pruebas no. Pero en este caso, el congresista Héctor Valer Pinto omitió la última parte de la entrevista en la audiencia, en la que el congresista José Carlos Montoya Manrique habló de una sospecha, por lo que de la transcripción de la entrevista se tiene: pruebas no, tengo información que quedó, está dicho por una persona de la época, hay declaraciones públicas de varias personas. Es una sospecha, concluyó el congresista Jorge Carlos Montoya. 8.14. El 17 de enero del 2022 se llevó a cabo la continuación de la audiencia y en esta oportunidad el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique presentó sus alegatos y finalizó indicando que su actuar se debe estrictamente al cumplimiento de su función de fiscalización como congresista y que la entrevista se dio en un contexto político. No me dio en ningún momento dolo o premeditación, que sus expresiones están premunidas del derecho de inviolabilidad de opinión, además que un Estado democrático se basa en la libertad de expresión y más aún en el Congreso de la República, derechos que están garantizados por la Constitución y el Reglamento del Congreso. Para finalizar su participación, el congresista denunciado solicitó a la presidencia de la comisión que se pase un video de un reportaje periodístico que se visualizó presuntos vínculos de la señora Gisela Andrea Ortiz Perea y que fueron objeto de opinión política del congresista denunciado. El congresista Waldemar Cerrón Rojas hizo uso de la palabra en la audiencia para señalar que el video no constituye una evidencia de carácter legal, ya que muchas veces la prensa imputa a cualquier ciudadano hechos que no son reales y los saca de contexto. Sin embargo, indicó que está de acuerdo en parte por lo dicho por el congresista, en el sentido que todos tienen derecho a expresar su opinión y que solo el Poder Judicial es la entidad quien debe determinar la responsabilidad o no de un ciudadano. Nuevamente hizo referencia a esta clase de información fantasiosa, en tanto no se haya demostrado, y que normalmente cualquier persona en que de la izquierda se le pone títulos de subversivos y no debe ser así. En otra parte de la audiencia se refirió que aquella prensa daña el honor de las personas y a su familia, y reiteró que solo el Poder Judicial es quien debe determinar la responsabilidad. Por otro lado, la congresista Ruth Luque Ibarra hizo referencia ya que existe una sentencia en el caso del hermano de la exministra de Cultura, y preguntó al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique si después de sus declaraciones en la entrevista corroboró la existencia de una sentencia que vincule a la señora Gisela Andrea Ortiz Perea con Sendero Luminoso. A su vez, el congresista denunciado respondió que es un congresista de la República, que no es fiscal ni juez. Por lo tanto, sus opiniones políticas se basan en indicios y no a juicios. Y puso de ejemplo que las interpelaciones se basan en indicios y no procesos judiciales, y que nunca acusó a la ministra y que solo se trató de una sospecha, como lo dijo en la entrevista.
El congresista Javier Rommel Padilla Romero indicó que en el momento de la entrevista el congresista Jorge Carlos Montoya sí tenía dudas razonables para emitir una opinión bajo un contexto político y que los indicios son a raíz de la información de los medios de comunicación. La congresista Mary Eliana Infantes Castañeda indicó que las opiniones del congresista se basan en una investigación realizada por un medio periodístico fidedigno. Por tanto, considera que no se debe hacer una persecución política a algunos congresistas. Al término de la audiencia, el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique agradeció a la comisión y a los congresistas por su participación en la comisión. Asimismo, indicó que recibe todas las críticas de la mejor manera, respetando la opinión de cada uno de ellos. Se ratificó que lo declarado se basó en el testimonio de un ciudadano debidamente identificado, que le llevaron a tener indicios y sospechar de la exministra. Asimismo, ratificó que en ningún momento afirmó si la señora Gisela Andrea Ortiz Perea era culpable o no. Simplemente se refirió a una sospecha en un tema político. Conclusiones. Punto 1. El congresista Jorge Carlos Montoya Manrique declaró en un medio periodístico y las opiniones vertidas tuvieron como fuente el testimonio del profesor Walter Risco Pico con DNI número 07147314. Conclusión número 9.2. El congresista Jorge Carlos Montoya Manrique en sus declaraciones no afirmó o aseveró sobre la relación de la ex ministra de Cultura Gisela Andrea Ortiz Perea y que las opiniones se dieron en un contexto político en cumplimiento de su función fiscalizadora. Conclusión 9.3. La opinión política del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique se dio en un contexto político, por lo tanto no tuvo dolo o premeditación al momento de la entrevista. En consecuencia se concluye que no vulneró los principios del reglamento. Conclusión 9.4. Las declaraciones del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique responden a opinión política en cumplimiento de la función de fiscalización y control político que tienen los congresistas de la República ejerciendo el derecho a libertad de expresión. Por tanto, las recomendaciones 10.1. Por las consideraciones expuestas, se recomienda que la comisión apruebe el presente informe y declare infundada la denuncia de parte en contra del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, salvo mejor parecer. Es todo por el informe pre-final, señora congresista. Muchísimas gracias, señora asesora. Habiéndose escuchado el informe final que propone declarar infundada la denuncia de parte seguida contra el congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, les damos tiempo para sus intervenciones, señores congresistas, agradeciéndoles que se inscriban a través del chat o solicitando la palabra a través de presidencia. Les sugiero también, por favor, tratar el tema que se está justamente informando en estos momentos. Si no hay ninguna pregunta, solicitamos a la secretaria técnica someta a votación nominal el informe final que recomienda. ¿Sí? Sí, presidenta, pedí el uso de la palabra. Puse la manito. Adelante, congresista Ruth Luque. Gracias, presidenta. Presidenta, no estoy de acuerdo con esta recomendación que concluye infundada esta denuncia, porque creo que la libertad de expresión, como varias veces lo hemos dialogado aquí con mucha transparencia en esta comisión de ética, no es absoluta, ¿no? Y tiene límites, y uno de ellos precisamente tiene que ver con el honor de las personas. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, los congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo y somos autónomos en el ejercicio de nuestra función fiscalizadora, eso tampoco significa que podemos actuar, digamos, de manera arbitraria. Entiendo que la valoración que se hace es que en el marco, digamos, de una labor política, pero sí quiero señalar, presidenta, que lamentablemente lo que hemos visto durante este tiempo es que esta lógica de terruquear, lo voy a decir así, esta lógica de fácilmente señalar a una persona que es de sendero luminoso o está presuntamente ahí, o sea, es un tema que se ha venido desarrollando de manera común y cotidiana. Yo sinceramente espero que a raíz de este hecho, más allá de los debates políticos que se puedan generar, o sea, eso no debe ser parte de la lógica y del debate
político. O sea, creo que eso tenemos que quitarlo de todo plano, bajo cualquier postura que se asume, porque eso significa no solo estigmatizar, sino continuar con esta lógica lamentable que transgrede, desde mi punto de vista, respeto y honor. Y en el caso de la señora Gisela Ortiz, en ese momento que se señaló este falso señalamiento por su relación con Sendero Luminoso, era absolutamente falso. Y Gisela Ortiz ha sido una persona, digamos, que ha defendido, ha sido una defensora de derechos humanos, un caso sumamente emblemático de su hermano. Entonces, por esa razón, Presidenta, yo voy a votar en contra porque considero que aquí no se está realizando una adecuada ponderación en lo que significa para nosotros también como congresistas, efectivamente, ejercer nuestra libertad de expresión, pero también hacerlo con el respeto y velando por una conducta democrática. Gracias, Presidenta. Presidenta. La palabra, señora Presidenta. Congresista Lizarzaburu pidió la palabra. No se le escucha, Presidenta. Congresista Varas tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En definitiva, nuestro actuar tiene que regirse de acuerdo a nuestro reglamento. Justamente el artículo 2 dice: el congresista realiza su labor conforme a los principios de independencia, transparencia y sobre todo el respeto. Lamentablemente, si bien es cierto, nosotros tenemos cierta investidura donde no se nos puede de alguna manera imputar algunas cosas, pero acá ya es un tema de una acusación pública en desmedro de la honra de una ciudadana en este caso. Y realmente no es la primera vez que quien ha incurrido en este tipo de actos o el denunciado trata de atropellar de esa manera la honra de una persona o de vincularlo con un grupo para denigrar. Y antes de emitir opinión, nosotros debemos de pensar, ¿no?, en la honra de la persona, en la familia y la imagen que se ha ganado como profesional. Y así no sea profesional, cualquier ciudadano tiene derecho a ser respetado. En ese sentido, considero de que debe irse una investigación, porque mal haríamos como Comisión de Ética tratar de vincular a una persona pública, que en ese caso se trataba de una ministra de nuestro Estado peruano, que era acusado por un tema de un grupo terrorista. Entonces, considero de que no debemos nosotros dejar pasar por alto un tipo de esta demencia que sufren algunos personajes dentro del espacio congresal. Por ello, mi voto va a ser en contra, porque considero de que debe de investigarse este tipo de actos que riñen contra el respeto y el daño de la moral y la ética de aquellos buenos ciudadanos peruanos. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Presidenta. Congresista Varas. Congresista Varas. Que no se le ha escuchado, Presidenta. Congresista Varas, lo que estoy sugiriendo es que por favor hay que tener cuidado con los términos que se utiliza. Ya, por ejemplo, este tema de demencia congresal, hay que tener los espacios, y hay que tener también respeto.
a cada uno de nosotros que estamos dentro de la comisión. Gracias. Bueno, Presidenta, retiro la palabra en el caso que he mencionado y bueno, por lo demás, mostré mi desacuerdo con la conclusión que la comisión ha trabajado, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Varas. Congresista Lizarzaburu, la palabra. Después la congresista María Agüero. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. He escuchado que se falta al honor. Precisamente, el almirante Jorge Montoya es una persona de honor. Es un excelente marino y es un lujo tenerlo en la Cámara, porque es un patriota y es un hombre de honor. ¿Se les pasa a alguno por la cabeza que un almirante de la Marina de Guerra va a estar ahí alegremente levantando denuncias o alegremente para que vengan colegas congresistas a llamarles ciertos personajes? No, y estamos equivocados ahí. Esto es una tontería, esto tiene que archivarse. El congresista tiene derecho a opinar. Lo que ha opinado es una persona, repito, de honor. Precisamente es la persona de honor la que está haciendo la afirmación. No hay nada que reprocharle. Además, ¿alguien duda que el almirante Jorge Montoya quiere lo mejor para su patria? ¿Hay alguien en esta comisión que lo dude? Ni uno. Entonces, seamos consecuentes, seamos un poco más lógicos, un poco más objetivos, y esto tiene que archivarse. Nada más, señora Presidenta. Señora Presidenta. Congresista Morante, por favor, la congresista María Agüero, y después le paso la palabra una vez que ha terminado de intervenir el congresista Padilla y el congresista Cerrón. Ese es el orden, por favor. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Precisamente, bueno, mi voto va a ser pues en contra de la aprobación del informe, porque no analiza el sentido de las expresiones, no se analiza si son o no objetivas. Tampoco se analiza si se respalda o no en las pruebas, qué es lo que debería de hacerse, las pruebas. Lo que se hace en el informe es considerar solo el contexto. Al congresista Jorge Montoya se le está procesando en la Comisión de Ética por supuesto agravio a la ministra de Cultura Gisela Ortiz al aseverar en el marco de una entrevista que dicha persona era integrante de Sendero Luminoso. A la pregunta de la periodista, ¿usted tiene pruebas de eso para enrostrarle? El congresista Montoya Manrique respondió, pruebas no. O sea, ahí dice, pruebas no. Tengo información que está dicho por una persona de la época y declaraciones públicas de varias otras personas. Es una sospecha. Esas son las palabras de nuestro colega Montoya. En este texto se desprende que el congresista Montoya efectivamente le atribuye a la señora Ortiz que pertenece a Sendero Luminoso, que no tiene pruebas y que es una mera sospecha. Ello es suficiente para que el preinforme final se llegue a la conclusión que si hay un agravio, pues se hace una acusación fundado en una simple sospecha. En el preinforme final se sostiene tres cosas: que la entrevista en la que participó el congresista es netamente política. 2, que la opinión política del congresista Jorge Montoya se dio en un contexto político. 3, que las declaraciones del congresista Jorge Montoya responden a la opinión política y en el ejercicio de la libertad de expresión. Bajo esa lógica, los congresistas podríamos hacer aseveraciones tan graves como atribuir a una persona sin prueba alguna que pertenece a una organización criminal. Y como somos actores políticos, que nos desempeñamos en un contexto político, tendríamos impunidad y podríamos agraviar a quien fuera. Eso constituiría un grave precedente y denigraría el debate político, pues cualquier congresista se presenta en un programa político, atribuye a otro congresista integrar una organización criminal y como lo dijo en un programa y en un contexto político, no habría nada que cuestionar. Ese tipo de inconductas no pueden ser avaladas por la Comisión de Ética.
colegas de esta comisión en la que nuestra tarea es tan complicada, es tan difícil a veces, pero tenemos que ser firmes y buscar lo que es correcto, lo que es justo, desprendiéndonos incluso de ciertos sentimientos o preferencias, ¿no? Tratemos, o sea, de darle lo que siempre nuestra presidenta ha dicho aquí, más allá de los colores políticos, todo, tratar de buscar lo que es la verdad. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista María Agüero. Solamente para recordarle que usted es una de las denunciantes y también no va a poder emitir su voto. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el reglamento. Congresista Padilla, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Felicito la corrección que ha hecho el congresista al colega Varas, hacer pues un uso inadecuado de un término que no se debe acostumbrar uno a decirlo, mucho menos en una comisión de ética. Y justamente hablando dentro de este contexto de acusaciones que no tienen pues mayor fundamento. En el caso del colega Jorge Carlos Montoya Manrique, su versión sí tiene una fuente, es decir, tiene el testimonio de una persona identificada que tiene un DNI, es decir, no se ha inventado el tema. Por lo tanto, en sus declaraciones no afirmó o aseveró sobre la relación de la exministra con el terrorismo. Fue una sospecha claramente expresada por él mismo. Por lo tanto, no tuvo ningún tipo de premeditación o dolo al momento que se le hace la entrevista. De esto podemos concluir que no vulneró, por lo tanto, pues ningún principio de reglamento. ¿No? Por otro lado, lo que ha hecho el congresista es básicamente cumplir su función de fiscalización y control político. Por lo tanto, señora presidenta, yo me uno a las palabras del colega que ha afirmado que si hay una persona que tiene una integridad comprobable durante toda su carrera profesional como persona, es justamente el almirante Jorge Montoya. Por lo tanto, yo considero y estoy de acuerdo con las conclusiones de la comisión y con la recomendación de declarar este informe infundado. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Congresista Cerrón Rojas tiene la palabra. Muy buenas tardes, señora presidenta. Muy buenas tardes, queridos colegas del Congreso. Fíjense a dónde nos puede conducir la intolerancia y de repente la forma de querer expresar nuestro descontento con algún ministro, inclusive con el presidente. No podemos estar en este tipo de intolerancias. Es decir, hay que tener mucho cuidado con los términos que nosotros podemos mencionar en los medios periodísticos. Yo no encuentro razón también para estar llevando esto a más. Sin embargo, de repente el congresista Montoya tiene bien a rectificar estos temas, porque francamente, como les digo, la prensa por vender, por tener la primicia, hasta a veces quiere dirigir nuestra agenda, hace que entre congresistas nos enfrentemos, obviamente no toda la prensa, sino algún sector de la prensa aprovecha para poner titulares y todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros actuamos ahorita por revancha, nos dejamos llevar por nuestros instintos y decimos, como está pidiendo la vacancia del presidente, entonces nosotros también le vamos a dar a Montoya, ¿no? Yo creo que así no es el Congreso, hay que demostrar objetividad. En algún momento yo considero también que se ha de repente exagerado, ¿no?, al tratar de vincular a una persona, en este caso una ministra, con un grupo sedicioso, cruel, que en los años 86 hasta el 90, prácticamente 2000, y hasta ahora quizá vienen pues demostrando frialdad, no humanidad. Como decía, estos grupos son clandestinos, están alzados en armas, tenían sus formas de trabajo
que más bien han sido contrarrestadas por los pobladores, por nosotros, los ciudadanos que queremos una cultura de paz y con la participación también de las Fuerzas Armadas. Reconocemos ese trabajo que se hizo. Sin embargo, también hay que decirlo en voz contundente de que no nos dejemos llevar por nuestros apasionamientos y decir tal o cual persona es. Por ejemplo, está acusando a un colega congresista de un simple chat, por ejemplo, ¿no? Al otro de que habría llevado a su personal a una manifestación y todo eso. Pero la prensa ya lo exagera, ya lo ha puesto al congresista como culpable, lo ha puesto como si fuera un reo o alguien que tenga que decir. Finalmente, congresistas, yo les pido, no demos pase a este tipo de cosas, ni a estos espacios, más bien reflexionemos desde el lado de los colegas que piensan que todos los de izquierda son terroristas, y no es así. Es como si nosotros dijéramos todos los de la derecha son vacadores, y no es así. Hay que distinguirlo. Que tengamos nuestras diferencias ideológicas es correcto, pero ideas con ideas, acusaciones para el Poder Judicial, sentencias, el Poder Judicial. Ellos sí, el Poder Judicial con pruebas y todo eso dice, tal persona se califica como tal, bienvenido. Pero nosotros no caigamos más en estos juegos de las prensa. Creo que estamos en momento de rectificar inclusive algunas cosas que siempre se nos van, particularmente yo te expreso las disculpas del caso, la vez anterior de repente había mencionado un término no correspondiente. Entonces, colegas, pido mayor objetividad, análisis y bueno, yo creo que estas cosas no deben pasar a más. Gracias. Muchas gracias, congresista Cerrón. Si no hay alguna otra intervención más. Bueno. Congresista Morante. Sí. Ah, el congresista Morante, disculpa. Sí. Adelante. Bien, efectivamente, presidenta, el congresista Montoya en la entrevista esta en cuestión, él dijo claramente que pruebas no tenía, pero que habían sospechas, ¿no? O sea, es decir, él no podía afirmar en términos absolutos el tema. Y es más, él hizo la referencia a las declaraciones de una persona, de un profesor de la universidad, que él sí fue testigo presencial de los hechos y que sí estuvo en aquella época en la Universidad de La Cantuta y que sí conoció personalmente a todos los involucrados y las actuaciones que ellos hacían. O sea, él no hizo más que replicar las declaraciones de una persona que sí estuvo en el lugar. Por eso es de que él establecía de que habían sospechas. No podía estar con un nivel de una afirmación absoluta. Por lo tanto, creo que evidentemente se enmarca dentro de lo que también la comisión ha podido evaluar, en el sentido de que se está dentro del ámbito de una declaración política, de un control político y dentro de los ámbitos del margen de la libre expresión. Así que considero que el informe debe ser aprobado. Gracias. Muchas gracias, congresista Morante. Habiéndose agotado el debate, le solicitamos a la secretaria técnica someta a votación nominal el informe final que recomienda declarar infundada la denuncia de parte del congresista Jorge Carlos Montoya Manrique en el expediente 012-2021-2022, solicitándole en este caso a la congresista María Agüero no emitir su voto por ser una de las denunciantes. Adelante, secretaria técnica. Gracias, presidenta. Vamos a proceder al llamado de los congresistas para emitir su voto. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Congresista Aragón Carreño. Congresista Rojas. A favor. Gracias, congresista. Congresista Cruz Mami. A favor.
Gracias, congresista Cruz. Congresista Lizarzaburo. A favor de que se archive. Gracias, congresista Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. En contra. Gracias, congresista Luque. Congresista Morante Figari. A favor. Gracias, congresista Morante. Congresista Padilla Romero. Padilla Romero, a favor. Gracias, congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. Abstención, señora técnica. Por favor, señora presidenta, consignar mi voto del proceso de investigación del colega Américo Gonza en contra, por favor, en contra de la investigación. Por problemas técnicos no pude emitir mi voto. Muchas gracias. Gracias, congresista Portalatino. Congresista Saavedra Casternoqué. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Su voto es a favor. Congresista Salguana Cavides. Abstención. Gracias, congresista Salguana. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, en abstención. Gracias, congresista Torres. Congresista Varas Meléndez. En contra. Gracias, congresista Varas. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias, congresista. Voy a llamar nuevamente a los congresistas que no contestaron el primer llamado. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Aló. Vamos a pasar al siguiente caso. En el expediente número 018. Señora presidenta. ¿Aló? ¿Sí? No he Sí, escuchado, me han llamado la segunda vez, Aragón Carreño, problema de señal, creo. Para consignar mi voto. Sí, colega. Aragón Carreño, a favor. Gracias, colega Aragón. Presidenta, el congresista Alegría, del mismo modo que el congresista Aragón, por favor, considerar mi voto a favor del informe. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señora presidenta, disculpe, ¿habrán consignado mi voto para el caso del colega médico en contra del proceso de investigación? Por favor, por problemas técnicos no pude ingresar. Muchas gracias. Congresista Portalatino. Sí, Kelly Portalatino, presidenta. Está consignado su voto, congresista Portalatino. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a pasar a la audiencia en el caso número 018-2021-2022, denuncia de oficio contra la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, en el presunto agravio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Se da cuenta, señores congresistas, que en este proceso se ha remitido el oficio número 232-2021-2022, con fecha 7 de febrero del año en curso, al señor presidente de la República, informándole de la realización de esta audiencia e indicándole que, de estimar su participación, se realicen las coordinaciones con la comisión, no habiéndose recibido respuesta hasta la fecha. Le aclaramos que, de conformidad a lo estipulado
En nuestro reglamento, en sus artículos 29, 31 y 32, en la audiencia participan quienes son parte de la investigación. Se recomienda a los señores congresistas, miembros de la comisión, evitar emitir juicios de valor, opiniones, comentarios u otros que no sean sus preguntas respecto a los hechos que es materia de investigación. Se invita a la señora congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas para que haga uso de la palabra y exprese lo pertinente. Adelante, congresista Patricia Chirinos. Señora Presidenta y miembros de la Comisión, debo manifestar que con fecha 17 de enero del presente, la Comisión, mediante resolución número 1, declara procedente la denuncia de oficio en mi contra, disponiendo el inicio del proceso de investigación por presunta infracción a los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria y los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntamente haber tenido una conducta antiética en agravio del presidente de la República en una alocución utilizando una frase supuestamente desatinada en una convocatoria a una marcha en favor de la vacancia presidencial realizada el 27 de noviembre de 2021, marcha en la que participé haciendo uso de mi legítimo derecho constitucional a la libre expresión y participación política. En dicho mitin compartí con miles de peruanos la misma indignación por los constantes hechos cuestionados que venía realizando el señor presidente, tales como designaciones de ministros cuestionados, los vínculos con el Movadef, de las interferencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas, de los $20,000 encontrados en uno de los baños de Palacio al señor Bruno Pacheco, que en ese entonces era secretario general de Palacio, y de las reuniones clandestinas en la Casa de Breña. Así son sendos los artículos y reportajes periodísticos en los que se vincula el actuar del presidente y su entorno en presuntos actos de corrupción. Debo manifestar que la frase "Presidente Castillo, vete al carajo" implica un modismo usado por los peruanos para mandar lejos a una persona. Es así, tal como he mencionado, mis palabras han sido en rechazo a la pésima gestión, incapacidad, presuntos hechos ilícitos, entre otros. A pesar de ello, la comisión me señala el haber agraviado al presidente. Es más, resulta necesario tener muy en cuenta que la majestad de la investidura presidencial ha sido mancillada por el mismo señor Castillo con cada una de sus acciones, hechos que han sido aceptados por él mismo en sus declaraciones realizadas en una entrevista para la CNN, la cual fue emitida el día 24 de enero del 2021. Asimismo, en los fundamentos de la resolución número 001-18-2021-2022, expedida por la comisión que usted preside, señora presidenta, señala que mis palabras deberían ser consideradas como una expresión grosera, cuya afirmación rechazo categóricamente. Por ello, para poder sustentar mi descargo respecto de la cuestionada palabra antes mencionada y ejerciendo mi derecho a la defensa, tal como señala el inciso 14 en su artículo 139 de la Constitución, de forma particular presenté como medio de prueba la pericia de parte realizada y suscrita por un profesional lingüista, cuyo documento obra en el expediente remitido a su comisión el martes 25 de enero de 2022, el cual se me está juzgando hoy. Así también solicité se realice un pronunciamiento sobre el particular. En principio, y tal cual lo he manifestado reiteradamente en diversos medios de comunicación, y que se consideren estos alegatos como medio de prueba, la palabra carajo etimológicamente hace referencia a la canastilla ubicada en el mástil del barco desde donde el vigía observa el horizonte para divisar tierra, el clima, el rumbo o el bien al enemigo en un eventual combate. Asimismo, y sobre la expresión vete al carajo, se debe precisar que la lingüística es una ciencia que tiene como propósito analizar la estructura del lenguaje
estudiar su evolución histórica y sobre todo comprender y explicar las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, es decir, el contexto en el que éste se desarrolla constantemente, y que por ser de los estudios lexicológicos de expresiones simples, palabras o lexemas y complejas sintagmas y oraciones pertenecientes a las semánticas, es atinado y correcto remitirse al Diccionario de Americanismos de la Real Academia de la Lengua como punto dirimente, toda vez que ahí se analiza la frase de diversas formas y teniendo en cuenta la globalización, así como el consecuente intercambio cultural. Carajo es un lugar muy lejano. El uso del sintagma preposicional al carajo se ha extendido tanto en el mundo castellanófono que es frecuente usarlo en situaciones incómodas o de enojo. Así, en México y en Colombia mantiene el significado de lugar muy lejano, Diccionario de Americanismos. Esta acepción de dicho sintagma está tan generalizada que el presidente de la Nación Mexicana, Manuel Andrés López Obrador, en una de sus charlas matinales, explicó lo siguiente: vete al carajo no es ninguna grosería, pues el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que no es un ambicioso vulgar, no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo. Señora Presidenta, como se observa, la frase usada es parte de un término que se encuentra en el Diccionario de los Americanismos, el mismo que es parte de nuestro hablar cotidiano, frase que es frecuentemente usada para demostrar el enojo, la emoción o la molestia que sentimos ante una situación o un hecho. La frase carajo que utilicé para referirme al presidente Castillo fue con el objetivo de hacerle reflexionar en su actuar como mandatario. El modismo usado por mi parte, carajo, no se usa para mellar, sino se usa para demostrar el enojo, la emoción o la molestia, nunca con la intención de mellar o dañar la persona y menos mancillar el cargo. Pongo como ejemplo el uso de la palabra carajo. ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Gol, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! Entre otros. Y ello no es precisamente considerado como una ofensa. En ese sentido, se debe considerar que acudí a esa marcha como una ciudadana más para manifestar mi repudio por un gobierno que no me representa, que trabaja de espaldas al pueblo que dice defender y que creo todos los peruanos estamos cansados de las fallidas intervenciones de este gobierno, así como de sus ministros. También debo de manifestar, señora Presidenta, que las personas que me conocen saben que yo no me quedo callada ante las injusticias, sino que por el contrario, siempre las he denunciado. Y en ese sentido soy directa y frontal en mis intervenciones, por lo que esta no ha sido de ninguna manera diferente. Ahora bien, no se puede pretender censurar a ningún peruano por los comentarios que realice, porque la opinión de las personas no es cuestionable y aunque en ocasiones no son compartidas por el resto, no deben ser sujeto de cuestionamiento o censura, como se está procediendo conmigo. La Constitución, en su artículo 4, señala que todo peruano tiene derecho a la libertad de expresión. Asimismo, en el artículo 93 se menciona que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a una interpelación. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, vuelvo a dejar claro que las expresiones referidas por mi persona en la legítima marcha ciudadana del 27 de noviembre de 2021 ni siquiera encajan como una locución de carácter grosero, sino como una expresión comúnmente utilizada en toda América Latina, tal como ha quedado demostrado en el peritaje de parte. Por todo lo expuesto, solicito a la comisión se archive el presente caso. Gracias, Presidenta y compañeros. Muchas gracias, congresista Chirinos. Habiendo escuchado a la congresista Patricia Chirinos Venegas, si algún señor congresista desea hacer preguntas, puede hacerlo
¿Hay alguna intervención? Bueno, habiendo terminado el interrogatorio de conformidad del artículo 32, se le da uso de la palabra a la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas para que formule sus alegatos finales. Adelante, congresista Chirinos. Congresista, presidenta, perdón, presidenta. Hola, ya pasó el tiempo, me toca a mí. ¿Sí? Me toca, presidenta. ¿Puedo continuar? Para terminar. A ver, un momentito, congresista Chirinos. Un segundo, por favor. Sí, gracias, presidenta. Adelante, congresista Luque. Yo tengo solamente dos preguntas muy concretas, presidenta. Uno, si luego, entiendo la posición de la congresista Chirinos, pero quisiera preguntarle si luego de los hechos y las reacciones que se han generado alrededor de estas, para mí, lamentables expresiones, aún no considera que su frase es una falta de respeto a la investidura presidencial. Esa es una de las preguntas que tengo, ¿no? ¿Y qué entiende la congresista por investidura presidencial? Gracias. Muchas gracias, congresista Luque. Adelante, congresista Chirinos. De ninguna ¿Puede manera responder, por considero favor, que las fue dos una preguntas? falta de respeto. Considero que fue una expresión que, como cualquier peruano, solté ese día. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Chirinos. ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? Presidenta. ¿Quién está haciendo uso de la palabra? El congresista Elías Varas. Bueno, ¿me escucha, presidenta? ¿Me escucha, presidenta? Sí, congresista Varas, se te escucha, gracias. Perfecto. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a la colega Patricia Chirinos. ¿Qué entiende ella por investidura presidencial? Y la pregunta 2, si en un supuesto a ella le trataran de ese modo, ¿cómo reaccionaría? Gracias. Muchas gracias, congresista Varas. Tiene la palabra, congresista Chirinos. La investidura presidencial es la más alta representación del país. Gracias. Señora presidenta, una pregunta, por favor. Por favor, ¿quién está haciendo uso de la palabra? Kelly Portalatino. Congresista Portalatino, adelante. Señora y colega congresista Chirinos, nosotros somos el primer poder del Estado, por lo tanto, nosotros como mujeres tenemos que dar el ejemplo en todos los escenarios, en todos los tiempos que hoy nos toca evidenciar y vivir. Estamos en una crisis política, pero no podemos trasladarlo en un tema de un complot. Me pareciera que esta situación se debería llamar a la sensatez y a la tolerancia, ¿no? Y el respeto. Congresista Portalatino, por favor, la pregunta. Le voy a agradecer. Gracias. Perfecto, gracias. Colega Chirinos, nosotros somos el primer poder del Estado, por lo tanto, ¿por qué atribuyó esos términos calificativos a la investidura del señor presidente? Adelante, congresista Chirinos. Sí, disculpe, señora presidenta, me parece que la congresista Portalatino no ha escuchado lo que yo acabo de mencionar, que carajo no es ninguna lisura. Ya he dado el significado de carajo, creo que he sido bastante explícita, así que por favor continuemos. Muchas gracias. Gracias, congresista Chirinos. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Habiendo terminado el interrogatorio de conformidad al artículo 32, se le da uso de la palabra a la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas para que formule
sus alegatos finales. Adelante, congresista Chirinos. Culmino reiterando que lo referido en mi alocución recogió el válido clamor, molestia y hastío de la gran mayoría de peruanos que ven en el señor Pedro Castillo Terrones y en su gobierno una incapacidad cada día más grande, así como indicios suficientes para hablar de posibles ilícitos penales en detrimento del bienestar y del legítimo derecho de todos los peruanos de contar con un gobierno capaz y probo que les asegure un país adecuado en el que puedan desarrollarse plenamente. Y todo ello se encuentra reflejado en la última encuesta publicada el día de ayer, donde el señor Castillo tiene una desaprobación del 70%. Y por lo expuesto, señora presidenta, nuevamente solicito a la comisión se archive el presente caso. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, congresista Chirinos. Habiendo escuchado a la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, le damos las gracias por su participación. Se da por concluida la audiencia y se pone fin a la investigación en el expediente número 018-2021-2022. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente audiencia en el expediente número 020-2021, denuncia de oficio contra el congresista Luis Gustavo Cordero Jontay en el presunto agravio de su expareja. Se da cuenta, señores congresistas, que el señor congresista Luis Gustavo Cordero Jontay ha presentado un oficio mediante el cual solicita que en mérito del numeral 22.2 del citado oficio. Adelante, secretaria técnica. Gracias, presidenta. Señora presidenta, perdón, disculpe. La palabra, por favor. Disculpe, por favor. Sí, disculpe. Breve. Sí, por favor. Quería dejar mi constancia de voto en contra del proceso contra el congresista Américo Gonza, que no pude por problemas técnicos. Muchas gracias. Congresista Cerrón, ya pasamos nosotros a otra etapa. Sí, gracias. Escuchamos a la secretaria técnica. Señora presidenta, con todo el respeto, señora presidenta, en mi calidad también de miembro titular, he estado con problemas técnicos y se me ha consignado mi voto cuando ha sido pasado de su proceso de investigación, el llamado para la votación. Yo considero que el colega Waldemar Cerrón está explicando de esa manera y por favor que se le consigne su voto en contra. Gracias. Presidenta, debíamos empezar por hacer el reclamo. Yo realmente en la plataforma no aparecía el link para poder nosotros ingresar, pero sin embargo he estado insistiendo para que me envíen. A mí me han enviado recién el link para poder participar cuando estaban en el caso del congresista Montoya. Entonces yo creo de que se tiene que hacer una rectificación o de qué manera. No ha sido voluntad nuestra no estar presentes. Ese ya ha sido una falla por parte del cuerpo directivo de la Comisión de Ética, que no ha enviado oportunamente el link, ¿no? Y eso, bueno, esta es una reunión pública. Por ello considero, no sé, retomar o vea de qué manera van a corregir ese incidente que está generando daño en quienes hemos tenido la voluntad de oportunamente participar. Gracias, presidente. Señora presidenta, Jorge Morante. A ver, vamos a Señora presidenta, un minutito, Jorge Morante, por favor, nada más, solamente un pequeño comentario. Sí, congresista Morante, le escucho, gracias. Bien, mire, señora presidenta, yo entiendo el interés de los amigos de Perú Libre de intentar cambiar el sentido de una votación, que es bastante lógico porque se trata de un colega de ellos. Sin embargo, me va a perdonar, pero digamos, el envío del link no solamente se hace envío a los congresistas a través de sus correos, la secretaria técnica en el chat de la comisión también lo pasa, y cuando abrimos nuestra aplicación Teams, que es como yo me conecto, por lo menos, yo no necesito entrar
ni al chat, ni al correo para entrar a la sesión. Cuando abrimos nuestra plataforma Teams, vas al área de calendario y ahí te aparece directamente el llamado a la sesión de la comisión, accedes e ingresas. Si yo, que de plano tengo muchísimos más problemas que mis colegas para poder acceder a sistemas informáticos que no necesariamente están diseñados como para personas como yo, igual me puedo conectar y acceder y participar en las comisiones, no veo por qué los demás no lo puedan hacer. Me va a perdonar, pero creo que si bien seguramente tienen el legítimo interés de variar el sentido de una sesión, pero por lo menos utilicemos algún argumento más adecuado. Disculpe usted, pero tal vez han estado ocupados en otras cosas y no se han conectado a tiempo. Y el sentido de la votación ya se dio y punto, ¿no? Gracias, congresista Presidenta, Morante. Efectivamente, a ver, congresistas, por favor. Dos cosas. Efectivamente, la comisión, en este caso el equipo técnico, remite los links a tiempo. También al colectivo, a sus correos, y allí también las personas que trabajan para ustedes deberían indicarlos como debe ser. Ese es uno. Dos, si no están de acuerdo con la votación, por favor presenten sus cartas de reconsideración para que no se sienta como, y además, ya se ha hecho la votación y con todo el respeto y la consideración que nos tenemos, por favor presenten su carta de reconsideración. Gracias. Señora Presidenta, muchas gracias por la acotación, que es muy importante la forma democrática que usted está brindando, y acotar también que tener en cuenta que todavía no se da aprobación por la dispensa del acta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista. Gracias, señora Presidenta. Gracias. Secretaria técnica, ¿podemos dar lectura? Gracias. Bien, congresista. Lima, 11 de febrero del 2022, oficio 383-2021-2022, LGCJR, señora Carolibet Paredes Fonseca, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria Lima. Referencia, expediente 020-2021-2022, CEP-CR, oficio 0229-2021-2022, CEP KIPF-CR, de mi consideración. Tengo a bien dirigirme a usted para manifestarle que, habiendo sido citado mediante oficio de la referencia a la sesión de audiencia el día 14 de febrero del presente año a las 17 horas para brindar mi declaración en relación a presuntos hechos que su comisión viene investigando, solicito al amparo del numeral 22.2 del reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria que, en virtud de la naturaleza de la materia, la citada audiencia se realice en sesión reservada por los argumentos que a continuación expongo, que soy respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, y en el caso particular de la presunta agraviada, a quien respeto y no deseo exponer a situaciones que dañen su estado emocional y autoestima. Asimismo, soy respetuoso de las leyes y de las disposiciones judiciales, y siendo de vuestro conocimiento que existen medidas de protección en favor de la presunta agraviada, quien suscribe debe mantener una conducta que evite perturbar la tranquilidad personal y emocional de la misma, tal como dispone el auto de medidas de protección. Por lo antes expuesto, considero que las manifestaciones expresadas en una sesión pública podrían ser interpretadas como una afectación a la salud emocional de la presunta agraviada. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración atentamente, Luis Gustavo Cordero Contay, congresista de la República. Señores congresistas, considerando los hechos expresados por el señor congresista Cordero, vamos a someter a votación el pasar a sesión reservada. Le solicitamos para ello a la secretaria técnica someta a votación nominal el pasar a sesión reservada. Secretaria técnica, toma votación. Adelante. Gracias, congresista. Vamos a tomar la votación para pasar a sesión reservada. Congresista Agüero Gutiérrez. En contra. Gracias, congresista Agüero. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Alegría García. Alegría a favor. Congresista Aragón Carreño. A favor.
Presidenta, disculpe, ¿qué se está votando? Congresista, se está votando si se va a pasar a sesión reservada o la sesión sigue siendo pública. Congresista Aragón Carreño ya votó, el congresista Cerrón Rojas. A favor que sea reservada. Gracias. Gracias, congresista Cerrón. Congresista Cruz Mamani. A favor, para empezar el debido proceso. Gracias. Congresista Lizarzaburo. A favor. Gracias, congresista Lizarzaburo. Congresista Luque Ibarra. En contra, no es un tema que tiene que ver con intimidad personal. Gracias. Gracias. Congresista Morante Figari. A favor. Gracias. Congresista Padilla Romero. A favor. Gracias, congresista Padilla. Congresista Portalatino Ábalos. En contra. Gracias, congresista Portalatino. Congresista Saavedra Casternoqué. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias, congresista Salguana. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Gracias, congresista Torres. Congresista Varas Meléndez. A favor. Gracias, congresista Varas. Congresista Paredes Fonseca. A favor. Gracias, congresista Paredes. Vuelvo a llamar a quienes con segundo llamado. Congresista Anderson Ramírez. Congresista, informa usted que han votado 12 congresistas a favor de que la sesión sea reservada y 3 congresistas en contra. Por lo tanto, la sesión debe pasar a ser reservada. Muchas gracias, secretaria técnica. Habiéndose aprobado pasar a sesión reservada, les vamos a solicitar a los señores que se encuentran transmitiendo esta sesión, por favor, dejar de transmitir. Y a las personas ajenas a esta sesión, les solicitamos retirarse. Vamos a suspender por breve término mientras verificamos que se acate lo que se está indicando.